Ujú. Bueno, vamos a esperar que las demás se puedan conectar, las demás personas, que vamos a esperar un minuto. Si se escucha bien, ¿verdad? Vamos a esperar que se sigan conectando las demás personas para comenzar la entrevista. Ujú. Sí, se escucha perfecto, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Vamos a invitar a Andrea. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, encantada. ¿Y ustedes? También muy agradecida por esta oportunidad que tengo de poder entrevistarte esta noche en nuestro canal. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche por aquí. Y pues bueno, cuéntanos, Andrea, un poco acerca de ti. ¿Qué ¿De tal? dónde Bueno, eres? pues, bueno, soy de México, yo feliz de conocerte. Estoy en México, en Guadalajara ahorita. Ah, buenísimo. Y que eres terapeuta, ¿verdad? Holística. Sí, así es, yo me dedico a la terapia de biodescodificación genética. Ah, buenísimo, qué bueno. Bueno, justamente tenemos un tema importantísimo, así que todas las personas que se vayan conectando, si tienen alguna duda o pregunta, pues bueno, aquí está Andrea que les va a poder responder todas sus dudas y preguntas. El tema de hoy tenemos el origen emocional de las enfermedades, biodecodificación genética. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo se originan las enfermedades, por qué, y bueno, en fin. Así que, gracias a las personas que se están conectando esta noche, pues, y comenzamos con la entrevista. Entonces, la primera pregunta dice, ¿de dónde provienen las enfermedades? O sea, ¿de dónde proviene esa enfermedad que a veces tenemos cáncer o cualquier tipo de enfermedad? ¿De dónde proviene esa enfermedad? Pues bueno, en la biodescodificación genética, nosotros consideramos que todas las enfermedades tienen un origen emocional, ¿no? Claro que aquí habrá pues una discusión entre la parte médica quizás, ¿no? Pero nosotros en sí estudiamos la parte emocional que origina cada una de las enfermedades y que en sí lo vemos como síntomas. Perdón, me voy a quitar uno para poder escucharme mejor. En sí, digamos que nuestra mente divide como sus funciones y en esta división hay una parte que es la inconsciente. Entonces, esta parte inconsciente es la encargada de dirigir todas estas neurotransmisiones que van a ser la que se van a encargar de que tú respires, de que transpires, de que, no sé, vayas a digerir un alimento. Y entonces este inconsciente, digamos que tiene como esta función, ¿no? De que tú sobrevivas. Cuando el inconsciente genera ciertos procesos en el cuerpo, a veces nosotros lo podemos ver como no convenientes, porque es lo que vemos como síntomas, ¿no? De repente una erupción, una gripa, una fiebre, pero sabemos, y bueno, alguna vez habrán escuchado que sus abuelitas o el médico les decía, es que si tienes fiebre tienes una infección, ¿no? Al final de cuentas, pues estamos hablando de una alerta de que algo está pasando en el cuerpo. Pero aquí nosotros hemos encontrado que no solamente es algo que le esté pasando al cuerpo físico, sino también al cuerpo mental o emocional. Y ahí es donde nosotros entramos a estudiar el origen emocional de estos síntomas. Oh, ya, qué interesante. Cómo es importante conocer el inconsciente de nosotros para hacernos conscientes de eso que nos está pasando en ese momento. Buenísimo. ¿Y qué es entonces la biodecodificación genética? Ya estamos En hablando sí, de las pues, enfermedades. ajá.
Ajá, Ujú. exactamente como te decía, perdón. En sí, la biodescodificación genética es esta materia que se encarga, pues, de estudiar, ¿no? Todos estos síntomas desde una parte emocional. Nosotros, por ejemplo, bueno, esto viene mucho desde la medicina germánica, desde los años 70, que se buscaba precisamente como un origen a los diferentes tipos de cáncer. Así es como comienza la bioscodificación y posteriormente ya se le han encontrado también relaciones de otros tipos de emociones o impactos emocionales que me van a generar en el futuro cierta enfermedad. Entonces, vamos estudiando a la par al paciente en una consulta sus síntomas físicos y de dónde vienen o pueden venir desde una parte emocional para erradicar esos síntomas. Claro, sí. Y es muy importante también, Andrea, que tenga como un respaldo, como por ejemplo, exámenes médicos y eso, ¿verdad? Yo creo que es importante para de ahí tú poder dirigirte como ayudar a esas personas. Claro, o sea, al final de cuentas la parte médica, alópata, nunca la vamos a descartar, o sea, nosotros no podemos decirte, no te hagas el estudio, no vayas al doctor, no, no te tomes la medicina que te dio el doctor, pero pues es que, por ejemplo, no digamos, tienes una colitis crónica y entonces el doctor te dice, es que es por estrés, y tú dices, ok, bueno, pues es por estrés, voy a estar más relajada, pero no basta con que nos digan, tienes que estar más relajada, ¿no? Porque precisamente esos niveles de estrés, de cortisol alto, son los que están generando un evento que sigue sucediendo o que te sucedió y quedó guardado en el inconsciente. Entonces, ¿cómo es que la medicina se puede ayudar muchísimo de que el paciente también se trate desde la parte emocional? O sea que cada enfermedad está tras una emoción Así como que es. la conlleva. Ah, ya, qué interesante eso, porque Ujú. en realidad a veces decimos, ay, es que sufro de gastritis, pero o sea, ¿qué tiene que ver, qué es lo que la persona está pasando, me imagino, en ese momento para que le produzca esa gastritis, ¿verdad? Claro, claro. O sea, la gastritis en sí, pues bueno, por ejemplo, en la biodescodificación hablamos de una gastritis o una colitis, es esta parte de que algo no estás procesando, porque el estómago es el encargado de procesar. Entonces, cuando tú tienes algo físico, digamos un pedazo, un bocado, un pedazo de comida, es el estómago el que lo tiene que digerir, es el intestino grueso, el intestino delgado, ¿no? Todos ellos hacen su función. Pero cuando hay algo que no se puede digerir, pues ¿qué pasa? Te inflamas, ¿no? Te da colitis, te da gastritis o la acidez. Y todo esto me habla de un conflicto que también pudiera yo emocionalmente creer que hay algo que yo no puedo digerir. Y entonces el estómago hace la misma función si existiera ese bocado en el estómago, pero en realidad es un bocado pues no físico, sino emocional, algo pesado que yo no estoy digiriendo. Wow, y mira que a veces hay personas que viven años, yo he visto personas que viven años con gastritis, con medicina. Imagínate, bueno, esta es una buena oportunidad para que te busquen Ajá. y puedan sanarse desde la parte emocional también esas enfermedades. Buenísima esta información. Ya, Sí, la verdad es que es muy útil. sí, ¿cómo afecta nuestras emociones en el cuerpo? ¿Qué es lo que afecta esas emociones en nuestro cuerpo? Pues como te decía, por ejemplo, si eres una persona que se guarda muchos enojos, ¿no? De repente estos enojos se van a convertir en un cáncer de colon, ¿no? Si no los vamos a sacar. Mm, Una pérdida, un duelo, por ejemplo, un fallecimiento, si yo no libero este duelo, se convierte en un tumor, se convierte, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres con los hijos, veo muchísimos casos de mujeres con miomas, con quistes, ovario poliquístico o con quistes en las mamas, porque no hubo una liberación de las pérdidas en su familia, de hijos en su familia, ¿no? O hubo abortos y no se liberaron, entonces de esta manera nosotros cargamos con todas estas emociones y no solamente la parte nuestra, sino también la biodescodificación habla muchísimo de cómo de forma ancestral
traemos esta información, ¿no? Digamos que si la abuela perdió hijos y luego que si mi mamá tuvo también pérdidas de abortos, pues entonces mi genética va a traer una información muy fuerte de pérdidas. Entonces mi cuerpo va a estar acostumbrado a querer sanar esas pérdidas y va a generar materia, que esos son los quistes o los tumores, ¿no? Bueno, sí, eso es muy interesante porque, bueno, a mí hace como un año atrás me decretaron ovario poliquístico y casi la Ujú. mayoría de las personas, de las mujeres en sí, tienen esa enfermedad de ovarios poliquísticos y yo pienso que es mucho de, como tú dices, de poder sanar, de poder ver qué es lo que pasa más allá de esa enfermedad, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, no quedarte solo con, pues, ay, es que en toda la familia padecemos de esto, ¿no? Porque suena mucho que entonces dicen, no, es que en mi familia todos hemos tenido quistes, es que en mi familia mi mamá tiene cáncer de seno y entonces es como un legado, ¿verdad? Que sí, sí es un legado, pero es un legado que tiene un origen emocional. Entonces, en el momento en el que tú liberas el tema emocional, puedes liberar también la parte física, o sea, dejar de padecer esto y no solo tú, sino también liberar a los que vienen abajo. Ay, mira, qué bueno esto, ¿verdad? Que no solamente tú te puedas sanar o esa persona se pueda sanar, sino Ujú. también su descendencia, poder como liberar esa energía. Wow, es como realmente muy importante esta información que estamos recibiendo hoy en estas noches, así que las personas que nos están viendo pueden compartirlas con las demás personas que ustedes requieran que escuchen esta información de valor. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la emoción que activa el cáncer en las mujeres, por ejemplo, o en los hombres, porque hay hombres también que tienen cáncer? Dependiendo del cáncer, ¿sí? Vamos a hablar de específicamente cuál es el motivo del cuerpo para llegar a ese síntoma, porque aquí nosotros no Ujú. vemos a las enfermedades más que como señales distintas, ¿no? El cuerpo te está enviando, no sé, por ejemplo, un tumor o el cuerpo te está enviando un recubrimiento de una mancha cancerígena en los órganos o te está enviando una imposibilidad de tener hijos, o sea, dependiendo del cáncer y cuál es la función en sí, que suena un poco como ilógico, ¿verdad? Decir cuál es la función del cáncer, pero es que el inconsciente sí lo ve, o sea, tu mente lo ve, es una máquina perfecta y lo va a ver siempre como el objetivo final. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un cáncer uterino, estamos hablando de una pérdida de hijos, estoy recuperando la pérdida que tuvieron mi familia o que tuve yo en generar esta materia, porque la mente es muy sabia y dice, perdimos materia, vamos a generar materia, ¿no? Por ejemplo, en los hombres está muy ligado también a una culpabilidad por procrear, por alguna razón, por ejemplo, el cáncer testicular, en el hombre existe como esta creencia de que él no puede reproducirse, él no puede traer descendencia por alguna culpa, ¿no? Quizás entre los hombres de su familia hubo situaciones penosas, no sé, algún suceso del cual se arrepientan y digan, yo no puedo generar otra descendencia de mi legado porque traemos como esta mancha, ¿sí? O como esto que no debemos pasar. Es el sentido inconsciente de no procrear para no continuar con el legado familiar y entonces genero como esta imposibilidad a través de un cáncer testicular, ¿no? Dependiendo del cáncer, vamos a hablar de la función o el por qué aparece. Ya, qué interesante, ¿no? Esto como Ujú. es como, como la puerta de donde tienes que sanar. Sí, es como, y creo que también tiene que ver mucho con la genética de sus padres, ¿no? O sea, qué es lo que conlleva a su mamá, qué es lo que conlleva a su papá. Entonces pienso que eso también tiene que ver mucho con la genética de lo que estamos hablando hoy en esta noche. Sí, claro, porque pues sí, a lo mejor dices es que yo no tengo en sí como ninguna culpa, pero si lo vamos a ver en tu Ujú. árbol familiar, que es lo que analizamos en la consulta, vamos a encontrar una serie de situaciones las cuales yo vengo cargando como con ese costal, ¿no? Yo siempre les digo, imagínate que tienes como un costal de piedras
Y entonces desde abajo viene la parte de estas piedritas que echaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y luego vienen las que echaron nuestros papás y luego vienen las que estamos echando nosotros. Entonces yo vengo cargando con todo eso. Wow, qué interesante. Y entonces, ¿por qué sería importante aprender a manejar nuestras emociones para poder evitar estas enfermedades? Claro, esa es la principal función de la bioscodificación, ¿no? Como te digo, nace para encontrar el origen de las enfermedades o los síntomas. Pero en sí, pues claro que tú dices, a lo mejor yo no he tenido ningún síntoma, más me he dado cuenta que tengo ciertas reacciones inconscientes, de repente ataques de ira o de repente mucho apego emocional, ¿no? O depresiones. Y entonces, para esto también nosotros vamos a buscar en este pasado, en este inconsciente, analizamos en sí lo que llamamos 3 libros de vida, que es el árbol genealógico, toda tu parte de los ancestros, y después vemos la parte gestacional, cuando estamos en el vientre de mamá, todo lo que vive el bebé también afecta y también el niño lo toma como información que guarda. Y Mm. posterior vemos la parte de la infancia, de los 0 a los 11 años de edad, todo lo que tú guardas como información. Entonces, emocionalmente se pudieron haber guardado muchas heridas que te van a hacer a ti reaccionar de cierta forma inconsciente en tus relaciones de pareja, en tus amistades, en tu trabajo, en tu energía con el dinero. Y todo esto es lo que podamos revisar en una consulta de terapia de bioscodificación para que no sea solo para las personas que están buscando cómo sanar alguna enfermedad, sino también algo emocional que tú has detectado. Oh, ya, entonces es como para también poder uy, espera un ratito que se me cae esto. A ver. Entonces es como para poder detectar a tiempo esa emoción que nos está perturbando como la mente y decir, bueno, ok, esto me está pasando y puedo como buscar Ujú. ayuda y poder sanar esa emoción. Y entonces, ¿cómo sería con las personas que vienen de generación en generación, como por ejemplo el el papá es como muy impulsivo y tiene el carácter muy fuerte. Y ahí sigue como el hermano del papá también es así. Y el hijo también salió así. Entonces, ¿eso tiene que ver con alguna emoción ahí detrás? ¿O, Sí, o fíjate, de qué? hecho hay algo que pueden ustedes como analizar en casa, es muy fácil, un ejercicio rápido, ¿no? Ujú. Pónganse a pensar en sus hermanos, ¿no? Y vamos a ver, cuando yo soy el primer hijo, voy a traer información muy apegada a lo que son mis abuelos. Entonces yo podría heredar emocionalmente mucho lo que viene de mis abuelos. Mm. O sea que ponerse como a analizar esa situación, ¿verdad? Uy, creo que se quedó. Creo que se fue la señal. A mí sí me escuchan bien. Hola, déjeme ver por aquí. Ya Ahí. estamos bien. De repente me quedé hablando, yo no sé si me escucharon a mí o te quedaste tú nada más, pero dime, Sí, ¿dónde se te quedó quedaste? como en pausa. Se quedó en pausa y yo estaba así como que, Sí, sí, sí. A estaba, ver, déjame conecto nuevamente. Casi no te escucho. A ver, ahí me permíteme. escuchas. Escucho, pero muy, muy bajito. Ah, si me escuchan las demás personas, pónganme en sus comentarios o... Sí, Creo ahí que se listo. escucha. Ya, sí, ya, perfecto. Ujú. Perfecto.
Entonces, tú dime dónde Sí. te quedaste para retomar. Creo que estabas explicando de esto de generación en generación, por ejemplo, la ira, las personas que son Ajá, impulsivas, vienen como desde sus abuelos, ahí te quedaste desde los abuelos. ok. Ok, sí, se decía que dependiendo del número de hijo que soy, es la información genética que yo tengo. Entonces, si soy el primer Mm, hijo, y aquí pueden hacer como este estudio rápido de su familia, ¿no? Yo voy a traer información muy apegada a mis abuelos, a los cuatro, como una mezcla ahí bien hecha. Si soy el segundo hijo, voy a traer información muy parecida al lado materno, ¿sí? Y si soy el mm, tercero, voy a traer información del lado paterno. Si soy el, me dicen, es que si soy el cuarto, el quinto, el sexto, el décimo, ok. Vuelvo a repetir, el cuarto vuelve a ser como los abuelos, el quinto vuelve a ser como mamá y el sexto como papá. Y así me voy, de tres en tres. La cuestión entonces, aquí es como entender, es importante que estamos hablando de la misma línea de mismo mamá y mismo papá, ¿ok? O sea, claro, yo tengo, por ujú, ejemplo, medios hermanos, esos no cuentan. Tienen que ser los hermanos que sean de de mismo mamá y papá y papá. Si mamá. yo tengo dos hermanos que están antes de mí, pero son de otro papá, entonces no cuentan. Tienen que ser de mismo mamá y papá. Ah, ya, tienen que ser, Ujú. exacto. Wow, qué importante esto, ¿no? De poder como ponernos a visualizar qué es lo que, de dónde proviene de esa emoción. Entonces ahí podemos como hacer como ese tipo de examen que nos enseñaste hoy y poder diferenciar qué emoción viene de qué generación, ¿verdad? Así es, para que puedan un poquito como ir analizando ahí su mapa. ¿Y qué recomiendas a las personas para obtener una buena como salud mental y una buena como salud física también? Porque yo creo que las dos van conectadas de la mano. Tratar estos temas emocionales es importante. O sea, si vas a buscar respuestas para una situación física, un síntoma, una enfermedad, vale la pena que lleves de la mano con una terapia emocional, ya sea psicológica, no sé, digo, bueno, yo no soy como muy partidaria de la psiquiátrica, pero tampoco le voy a ver mala cara, ¿no? Simplemente como que busques esta parte emocional porque al final de cuentas está conectado. Entonces, si vas a buscar aliviarte de alguna enfermedad o ya no padecer ciertos síntomas, no lo descartes, no descartes que puede haber un origen ahí profundo que tenemos que excavar en la mente. Oh, ya. Bueno, tenemos una pregunta aquí. Em, Ujú. ¿qué emoción tiene atrás de la enfermedad de pulmonar, sí. Ok, vamos a tener que describir un poco más como la enfermedad para en sí dar como con el clavo, pero en teoría todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio está arraigado a una situación de durante el embarazo, en la primera etapa del embarazo. Acuérdate que hablábamos de tres momentos donde vamos a buscar información, donde se pudo generar como una situación emocional, pudo haber sido de parte de mi árbol, que yo lo traiga desde mi árbol genético, puede haber sido durante el embarazo y puede haber sido durante mi infancia antes de mis 11 años de edad. Entonces, si fue durante el embarazo, por ejemplo, los primeros 3 meses del embarazo que mamá a lo mejor se haya preocupado mucho, que haya tenido un alto miedo por la pérdida de ese bebé, en estos 3 meses se están formando precisamente los pulmoncitos. Los pulmones, Mm. todo el sistema cardíaco, el linfático, venoso, es el que nos está, como en ese momento, el bebé lo está formando. Entonces, si mamá se estresa mucho, si tiene muchos miedos o preocupaciones de que algo le pase al bebé, que es muy común en los primeros 3 meses, entonces va directamente como este sentimiento de miedo a el sistema pulmonar de bebé. Entonces, Wow. por ahí, por eso nos damos cuenta que la mayoría vivimos con temas respiratorios, temas cardíacos, Sí, con mucha retención de alergias o líquidos. Sí, rinitis. ¿por qué? Porque son los 3 meses cruciales del embarazo y entonces casi todas las mamás estamos preocupadas
en esos momentos y es muy común que se afecte el bebé por la sensación de ansiedad o miedo de la mamá en esos 3 primeros meses. Mm, ¿y tú qué recomendarías a las personas, bueno, a las madres que son primerizas o las madres que quieren tener un bebé? ¿Y cómo sería como el estado de ella los 3 primeros meses emocionalmente para que, bueno, las personas puedan saber, pues? Uy, pues mira, yo te diría que estén relajadas, que estén tranquilas, que duerman bien, pero yo sé que les estoy pidiendo demasiado, porque eso es casi imposible, ¿no? Los primeros meses son terror, entonces eh, realmente yo les digo, mira, mamás, no se preocupen tanto en sí por lo que, ay, es que ya lloré, es que ya me estresé, es que ya me deprimí, le voy a afectar al bebé, porque ese sentimiento de culpa es el que realmente le va a afectar, ¿sí? Creo que lo que más importante que puedes hacer es hablarle, estar muy conectada con tu bebé y que todo lo que pases emocionalmente se lo expliques, ¿no? Como esto no tiene que ver contigo, mamá está pasando por situaciones, etcétera, pero que tengas esta comunicación con el bebé y que posteriormente en la infancia, ahora sí te dediques a reforzar todo lo que tú veas, ¿sí? Pues que si de repente hubo por ahí algún rechazo en la familia, entonces desde que este niño yo voy a reforzar mucho como su autoconfianza, su valor, su amor propio, ¿sí? O de que si de repente yo fui muy nerviosa, muy ansiosa mientras estaba embarazada, pues cuando el niño ya esté grande o digo que pues esté fuera de la pancita, le voy a enseñar que hay que tener confianza, que en la vida pasan cosas, pero que no pasa nada, ¿no? Que no sea un niño que viva a través del miedo de que algo malo puede pasar. Más bien es como querer reforzar lo que si quizás en el embarazo se pudo haber complicado porque son muchas situaciones que están fuera de las manos de la mamá a veces. En la infancia trata de reforzarlo para que no sea tan grande la afectación. Ya interesante. Y también es reforzar ese conocimiento también importante, porque yo creo que, bueno, creo que es como valioso saber la emoción que tienes al saber de cuando vayas a ser madre, porque pienso que esa es como la primera conexión del bebé hacia la madre. ¿Verdad? Esa primera emoción que tuvo la madre o puede ser de miedo, de tristeza, o de, bueno, no quiero tener este niño, porque ahí pasa así. Entonces, ahí es cuando se producen, pienso yo, las emociones desde el comienzo, desde que sabes que vas a ser madre. Claro, sí, pero como te digo, son situaciones que a veces te salen de las manos de la mamá, pues entonces, que si sintió miedo, que si tuvo dudas, que si se sintió como rechazada por su entorno, estresada, hubo muchas mamitas que la pasan solas, o sea, todo eso son situaciones que ni modo que no sientas, me explico, es como, es Ujú. imposible ser un robot y decir, no, voy a estar perfecta para que el bebé no sufra nada. Al final de cuentas, las hormonas hacen su trabajo y hay momentos. Entonces, yo más bien les recomendaría a las mamás que traten de estar lo más tranquilas posibles, más no se echen como esta culpa encima si algo las hizo sentirse mal, ¿no? Al final de cuentas tienes una vida y tienes una infancia donde vas a poder convivir con este bebé y reforzarle todo lo positivo. Claro, así es. Y aquí también tenemos otra pregunta. ¿Se puede sanar emocionalmente cuando se tuvo un aborto? Sí, por supuesto, se debe de, más que el que se pueda, claro que se puede, se tiene que. O sea, cada situación, por más que el bebé haya sido muy chiquito, por más que desde la concepción, ¿no? Ya existe una energía dentro de nosotros, ya existe un cuerpo que reconoce que hubo otro ser dentro, entonces todo esto lo tenemos que tratar en terapia, liberarlo, darle su momento, honrar a esta persona, esta energía que estuvo en nosotros y darle su lugar para que no vaya a generar ninguna situación emocional ni en mí ni en los que vienen más abajo. Ah, mira, qué importante. Entonces, es esa parte. Bueno, las personas que me hicieron las preguntas, aquí está la respuesta de lo que me estaban preguntando. Realmente
Es como, para mí es algo nuevo todo lo que estoy escuchando en esta noche y de verdad que te agradezco mucho por la oportunidad que estás aquí, Andrea, de podernos dar ese conocimiento de esto, de cómo se origina la emoción dentro de una enfermedad. Ahora, esas personas que sufren de la parte de la tiroides, ¿qué, qué emoción tiene que ver ahí? Dependiendo, si estamos hablando de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿no? Que son diferentes. El hipertiroidismo es una necesidad inconsciente de hacer más, de querer hacer más, como ir a una velocidad más rápida por la vida o por las cosas que no sé, alguna situación que se te está presentando familiarmente o quizás en pareja, es como el querer dar más y más y más y más y como no poder sentir esta incapacidad. Y el hipotiroidismo, estamos hablando de una culpabilidad por no haber podido hacer algo más al respecto, digamos, Mm, algo que pasó, una tragedia, alguna situación impactante y esta culpabilidad por no haber podido hacerlo en su momento nos genera el hipotiroidismo, dependiendo de esas cuál dos. estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de problemas en tiroides? Ya, interesante. Bueno, aquí tenemos otra pregunta más. Bueno, tenemos dos más y dice, ¿qué emoción atrae mm, la alergia? Ok, también dependiendo, vamos a ver si vamos a hacer alergias de la nariz, como rinitis, Ajá, o si van a ser nasal. alergias, ok, si son nasales, estamos hablando nuevamente del tema respiratorio. Lo que les decía es esta cuestión pulmonar, puede venir desde una situación emocional en el embarazo, en la primera etapa del feto, o inclusive psicológicamente, ahí hay una cuestión que el aire de vida está más simbolizado hacia el padre, ¿sí? Y el Mm, líquido de vida, psicológicamente lo relacionamos con la madre como la leche materna. Entonces, cuando yo, por ejemplo, retengo líquidos, estoy hablando de una situación emocional que pudo haber pasado en las primeras etapas del embarazo, pero relacionado a la madre, ¿sí? Y hablando del tema respiratorio, si es una incapacidad como para que entre el aire a mi sistema, por alguna razón, quizás una ausencia del padre durante el embarazo, ¿no? Vamos desglosando, si se fijan, como un poquito más las hebras ujú. dependiendo del problema físico, vamos a encontrar de dónde viene en el embarazo, pero relacionado a mamá o relacionado a papá. Si hablamos del tema, algo que me imposibilite la entrada del aire, estoy hablando de una incapacidad de meter a papá en el cuerpo. Wow. Es sorprendente la información que estoy escuchando, de verdad. Es como que... wow, de verdad que sí. Y otra, allá, dice, ¿cómo son las sesiones que ofreces tú? ¿Tiene que tener algún examen médico o solamente, o cómo es tus sesiones? No, solamente con que, bueno, si estamos hablando de un tema físico, una situación de salud, con que tú me escribas el síntoma, qué es lo que te sucede, como te digo, para mí, así como que tú digas la enfermedad diagnosticada no me interesa tanto, más bien es Ujú. el síntoma que presentas, porque al final de cuentas eso es lo que el inconsciente quiso como conseguir. Entonces, con que tú me describas los síntomas, yo puedo irte interpretando más, obviamente, en la sesión vamos a enfocarnos a buscar desde tu árbol genealógico, desde la parte gestacional, platicar un poco de cómo le fue a mamá durante el embarazo, platicamos un poco de tu infancia y entonces ya esto sumado a los síntomas que tú tienes, puedo darte como esta conclusión de, ok, mira, es que esta situación, esta enfermedad proviene de esta parte emocional que viviste tú o que vivió tu familia en algún antepasado, ¿no? En algún momento de tu árbol familiar. Ya. Bueno, aquí me están haciendo una pregunta. No sé si tú puedes ver el chat porque yo no puedo ver desde acá. No lo veo, Si hay, o sea, veo la gente que se conecta, pero no veo las preguntas. ya, ok. Sí, porque es como que no puedo ver tampoco así. Entonces, había una de un chico que dice
¿qué pasa cuando nace ocho mesinos? ¿Qué emoción transmite? Porque dice que él sufre de ansiedad, eh, tiene como más o menos tipo de depresión, porque dice que, bueno, él vive su mundo, no se relaciona con mucha gente, entonces es como que siempre está cuestionando si es que es verdad o no lo que le pasa. Ok, bueno, la ansiedad en sí, que ahorita está como tan de moda, ¿verdad? Todos decimos, tengo Ujú, ansiedad. En realidad la ansiedad es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Cuando nosotros, imagínate, estábamos en la época paleolítica, los humanos, los hombres, por ejemplo, tenían que salir a cazar. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, el cuerpo es muy inteligente y le ayudaba a este hombre a que pudiera cazar. ¿Qué hacía? Voy a las arterias y toda la función sanguínea las voy a hacer más pequeñas para que la sangre corra más rápido. Y entonces voy a acelerar la presión cardíaca, voy a dar como estas palpitaciones, pero porque necesito que la sangre corra más rápido, ¿sí? Porque el hombre tiene que correr para huir de la presa o para llevar la comida a casa. ¿Qué voy a hacer también? Voy digamos, como la estructura ósea, la voy a tensar para que yo pueda cargar todo el peso que necesito cargar. Voy a disminuir la función respiratoria para que mi cuerpo se concentre como en aprovechar la mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? No necesitar tanto aire. Disminuyo el sueño porque tengo que estar alerta. Y en sí elevo al tope el cortisol, que es esta hormona que nos ayuda a estar como tan despiertos, ¿no? Todo el día. El cortisol es una sustancia que tenemos en el cuerpo y la segregamos en ciertas horas del día. Entonces, esto, si te fijas, lo que yo te describí es lo que siente una persona con ansiedad. Las ujú. palpitaciones, no puede dormir, suda mucho, se tensa el cuerpo, no puedo respirar, ¿no? Entonces, si te fijas, esta como forma de actuar del cuerpo es el mismo protocolo que teníamos cuando teníamos que huir o cazar. ¿Por qué? Porque Mm, esto es lo que emocionalmente aún seguimos como activando cuando tenemos un peligro inminente. Entonces, mm, si yo emocionalmente siento un peligro, aunque ya no esté viendo al mamut delante de mí o tenga que correr para atrapar a una presa, inconscientemente todavía tengo peligros, ¿no? Un peligro puede ser, por ejemplo, la pandemia, ¿no? La situación económica, algo que sucede en casa, algo que yo tenga como miedo no sé, miedo al futuro. Y esto me genera ansiedad, que la ansiedad es este como proceso, este mecanismo que genera el cuerpo de supervivencia. Todos lo tenemos, todos tenemos ansiedad, pero es que la ansiedad en sí es como, no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa. ah, es Si un nosotros mecanismo de defensa. encontramos, ajá, si encontramos cuál es el motivo de ese peligro, qué es lo que me está generando ese aparente peligro, y lo elimino, pues mi cuerpo deja de activar ese mecanismo y yo dejo de tener ansiedad o los síntomas de la ansiedad. Mm, qué bueno. Gracias por esa información. Realmente es como que, wow, todo lo que nos has contado esta noche y el conocimiento que hemos adquirido mediante de ti. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, cuéntanos un poco más acerca de cómo te pueden contactar, eh, cómo estás en tu página de Instagram, etcétera. Bueno, estoy en Instagram como andrea.terapiasholísticas. Me pueden contactar por ese medio. Si vienen de Miami, vienen de Colombia, cualquier país, puedo hacer las sesiones vía Zoom. Las tengo frecuentemente. Y si están en México, en la ciudad de Guadalajara, también los invito a que vengan a conocer el consultorio y tener estas citas presenciales. Todo es por Instagram. Ahí me pueden escribir en un mensajito directo para hacer sus citas. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Recuerden que siempre estamos durante este tiempo, vamos a estar haciendo entrevistas con diferentes profesionales, lunes, miércoles y viernes. Ahora lo vamos a hacer a partir de las 8 de la noche.
dependiendo en el país en que estemos. Bueno, yo estoy acá en Ecuador y justamente me tocó a la misma hora de médico. Entonces, así que estén muy pendientes y por favor compartan esta información a sus seres queridos, a sus amigos, a las personas que realmente requieren y pues también puedan seguir a Andrea, que les pueda ayudar en cualquier de estos temas que hemos hablado el día de hoy. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Andrea, No, nuevamente. muchas gracias a ti, mucho éxito con el canal y qué padre la iniciativa que están comenzando. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos el miércoles con otro tema, con otra entrevista. Así que buenas noches. Chao. Bye bye.